A ver, hay dos vertientes a la hora de hablar de tu enfermedad mental. En mi caso, hay una vertiente que es hablar en institutos, como ya he dicho anteriormente, o en facultades, pero otra muy importante, quizás básica, es a la hora de hablar con la gente más cercana, con la gente más, con tus amigos, con tu familia, con la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque si para mí lo anterior, hablar con institutos era una terapia importante, para mí hablarlo con la gente más cercana fue una liberación, porque yo en su momento oculté a todo el mundo, antes de saber que tenía enfermedad, que tenía depresiones, oculté a todo el mundo lo que tenía. Decía una cosa o decía otra y era incapaz de decir tengo un trastorno y soy Antonio, ¿no? Pero en este caso, hablar con los amigos de verdad, porque en este caso cuando hablas con las personas hay gente que te responde bien y hay gente que te responde mal. Con la gente que te responde bien, sientes que son amigos de verdad, y con la gente que te responde mal hay dos opciones: o que en ese momento no lo comprenden y que te vuelven más adelante, o que nunca lo comprenderán. Pero como tú o yo en este caso no puedo hacer nada, me siento tranquilo. A ver, yo creo que hay dos niveles. Las personas que están cerca a personas con trastornos mentales, pues pueden ayudar primero dándoles soporte y ayuda cuando lo necesite, y estar siempre constantemente a su lado y dándole su brazo como ayuda, informándose de lo que es la enfermedad mental o trastorno mental y cómo poder ayudarlo. Y convertirse en pequeños activistas de denuncia del estigma y de la discriminación de personas con enfermedades mentales, ¿de acuerdo? Incluso las propias personas con enfermedades mentales pueden ayudar. Yo ayudo, yo soy voluntario en una asociación en Tarragona y les doy clases de inglés, de senderismo, de música, y participo en charlas allí. Es decir, los propios implicados también podemos ayudar, sobre todo a eliminar lo que es lo importante, el estigma dentro de la sociedad y la enfermedad mental.